manera virtual para que tenga lugar la sesión ordinaria del Pleno 16 del 2022, de acuerdo con el artículo 7º del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro. En virtud de haberse expedido formal convocatoria para la sesión que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, así como por los artículos 9 y 10 del Reglamento Interior de la Comisión, y con el fin de proceder al desahogo del orden del día, solicito a la Secretaria Ejecutiva proceder al pase de lista de los integrantes del Pleno. Desde luego, presidente. Procedo a tomar lista. Comisionado presidente Javier Marra Olea. Presente. Comisionado Octavio Pastor Nieto de la Torre. Presente. Presidente, le informo que hay 2 asistencias, 0 faltas y 0 justificaciones. Muchas gracias. En términos del artículo 16 del Reglamento Interior de la Comisión, existe quórum legal para sesionar. Declaro instalada la sesión y instruyo a la Secretaria Ejecutiva a dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. 1, verificación del quórum, declaración de existencia del mismo, instalación de la sesión. 2, aprobación del orden del día. 3, aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 4, avisos oficiales recibidos en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 5, análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo en el recurso de revisión RDAA 295/2022, /MGC, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Serían también los recursos RDAA 355/2022, /Info, en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro. Un recurso de revisión RR/DAG/MGC, /105, en contra del Poder Ejecutivo. RR/DAG/MGC, /114, /2022, en contra de la Fiscalía General del Estado. RR/DAG/MGC, /118, /2022, en contra del Partido Acción Nacional. RR/DAG/MGC, /120, /2022, en contra del Poder Judicial. RR/DAG/MGC, /122, /2022, en contra de la Fiscalía General del Estado. RR/DAG/MGC, /129, /2022, en contra de la Fiscalía General del Estado. RR/DAG/MGC, /137, /2022, en contra de la Fiscalía General del Estado. RDAA, /248, /2022, /MGC, en contra del municipio de Querétaro. RDAA 258, /2022, /MGC, en contra de los servicios de salud. RR/DAG/MGC, /337, /2020, en contra del municipio de Cadereyta de Montes. RR/DAG/MGC, /283, /2020, contra la Comisión Estatal de Aguas. RR/DAG/MGC, /183, /2021, en contra del Poder Ejecutivo. RR/DAG/EHHL, /354, /2021, en contra del municipio de Pinal de Amoles. Bueno, continuaríamos con los recursos de la ponencia del comisionado Octavio Pastor López Cabrera, que es el que acabo de mencionar, el 354, y procedo a seguir con la numeración. RR/DAG/Info, /100, /2022, en contra de los servicios de salud del Estado. RR/DAG/Info, /109, /2022, en contra del municipio de Querétaro. RR/DAG/Info, /112, /2022, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. RR/DAG/OPNT, /228, /2022, en contra del municipio de Ezequiel Montes. RR/DAG/OPNT, /231, /2022, en contra del municipio de Querétaro. RDAA 239, /2022, /OPNT, en contra de la Universidad Aeronáutica de Querétaro. RDAA 249, /2022, /OPNT, en contra del Partido Acción Nacional. RDAA 253, 2022, /OPNT, en contra de la Comisión para el Fomento Económico de las Empresas
del sector industrial y comercial y de servicios del Estado. RDAA 257, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra del municipio del Marqués. RDAA 321, diagonal 2022, diagonal OPNT, en contra del Poder Ejecutivo. RDAA 312, diagonal 2022, diagonal JMO, ahora serían los del presidente, los asuntos asignados a la ponencia del presidente, en contra de los servicios de salud. RDAA 318, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra del Poder Judicial. RDAA 322, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra de la Fiscalía General del Estado. RDAA 284, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro. RDAA 353, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra de la Comisión Estatal de Infraestructura. RDPD, diagonal 281, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro. RDPD, diagonal 13, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro. diagonal DAIF, diagonal JMO, diagonal 155, diagonal 2022, en contra del municipio de Querétaro. diagonal DAIF, diagonal JMO, diagonal 87, diagonal 2022, en contra del Poder Judicial. RDAA 237, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra del municipio de Querétaro. RDAA 241, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro. RDAA 255, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro. RDAA 259, diagonal 2022, diagonal JMO, en contra del Poder Ejecutivo. 43 asuntos generales. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Pongo a consideración de los integrantes del Pleno la aprobación del orden del día. Si no tienen ninguna manifestación al contrario, está sometida a votación la aprobación del orden del día, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al tercer punto, consistente en la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, dado que este fue remitida a los comisionados y dado que no existe ningún comentario al respecto, solicito que pueda ser sometido a votación. Parece que tuvimos un problema de desconexión del comisionado Octavio Pastor. Sí. Esperamos un minuto que se pueda reconectar. Listo, ya queda reiniciado. Gracias. Para desahogar el tercer punto del orden del día consistente en la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, siendo que el acta fue enviado a cada uno de los comisionados y no habiendo ninguna consideración, está sometida a votación la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuando con el cuarto punto del orden del día, consistente en avisos oficiales recibidos en la comisión, se le concede el uso de la voz a la secretaria ejecutiva para la lectura de los mismos. Gracias, presidente. Bueno, les informo que llegó el oficio suscrito por la licenciada Rubí Guadalupe Aguilar Guerrero, directora jurídica y de vinculación institucional de la Fiscalía General del Estado, por medio del cual nos hace el conocimiento que la Fiscalía tiene interés de implementar prácticas de transparencia proactiva a través de la implementación de un micrositio de protocolo ALBA en la página institucional de ese organismo constitucional autónomo, por lo que solicita de la comisión que se brinde capacitación exhaustiva en el tema de transparencia proactiva al personal encargado del diseño, puesta en marcha y seguimiento del sitio en comento, integrado por 8 servidores públicos, ofreciendo en su momento un espacio en las instalaciones de esa fiscalía para que se lleve a cabo la misma. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Continuamos con el quinto punto en el orden del día, ya en el estudio de los recursos.
En este caso, los que correspondían a la ponencia que en estos momentos se encuentra vacante y por acuerdo del Pleno, siguiendo la dinámica que hemos venido manejando, se le da el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para la propuesta al Pleno de resolución de las mismas. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Bueno, procedo a desahogar el análisis, estudio y escaso aprobación del recurso de revisión RDAA 295, diagonal 2022, diagonal MGC, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Aquí la propuesta de esta ponencia sería declarar improcedente el recurso de revisión en virtud de que la persona recurrente no contestó la prevención realizada por esta comisión. Por lo tanto, se desecharía el presente recurso de revisión. Es cuanto, presidente. Gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto. Ahora se trata del recurso de revisión RDAA 355, diagonal 2022, diagonal info, en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tenemos que el promovente presentó el recurso de revisión antes de que venciera el plazo para que el sujeto obligado le diera respuesta. Por lo tanto, se propone desechar el presente recurso de revisión al haberse presentado antes de que se concluyeran los plazos para dar contestación. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto. Bueno, procedo a desahogar el recurso de revisión RR, diagonal DAG, diagonal MGC, diagonal 105, diagonal 2022, en contra del Poder Ejecutivo. La persona realizó una solicitud de información en la cual requería para que la autoridad administrativa, Centro Penitenciario del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la entidad o su homólogo, solicitaban en formato abierto la siguiente información consistente en un cuestionario que requiere datos concretos de la institución, así como un reporte estadístico de su operación procesal, adjuntando a la presente solicitud un documento Excel para que pudiera ser como modelo de vaciado para el reporte estadístico. El sujeto obligado no dio contestación dentro del plazo establecido y la inconformidad se dio contestación y la inconformidad es en el sentido de que se contesta a la solicitud con información incompleta al contrastarla con la solicitada. Dicha deficiencia se aprecia no solo en la falta de desagregación requerida, sino también a no proporcionar ni manifestarse respecto a todo lo solicitado. El recurrente presentó su solicitud de información ante la unidad de transparencia el día 19 de octubre del 2021 y recibió la respuesta el día 9 de diciembre del mismo año, considerando la prórroga solicitada por el sujeto obligado. Es decir, el sujeto obligado notificó la respuesta al solicitante dentro del plazo establecido de acuerdo al artículo 130 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, en el informe justificado se observa que la solicitud fue turnada a la autoridad de ejecución de medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Querétaro a través del titular de la jefatura y enlace de transparencia, mismo que depende de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario en el Estado de Querétaro. En virtud de lo anterior, este órgano garante determina que el Poder Ejecutivo no es competente para proporcionar la información solicitada, toda vez que lo requerido por el promoviente refiere datos estadísticos que obran en los archivos de la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Querétaro, el cual posee su propia unidad de transparencia ante la cual pudiera solicitar la información. Por lo tanto, es propuesta de esta ponencia confirmar las respuestas dadas por el Poder Ejecutivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobó por unanimidad. Continuamos. Procedería a desahogar el recurso RR, diagonal DAC, diagonal MGC, diagonal 114, diagonal 2022,
en contra de la Fiscalía General del Estado. La persona solicitó indicar el número de denuncias y o carpetas de investigación iniciadas durante el periodo 2010 al 2021 relacionadas con los delitos previstos en el artículo 246H del Código Penal del Estado. Asimismo, se solicita indicar el estatus procesal de las mismas. Tenemos que la inconformidad del recurrente va en el sentido de que el ente obligado lo remite a diversas páginas de internet a efecto de que sea el peticionario el que deba de buscar la información que requiere, siendo que el suscrito realice la solicitud de forma directa al ente obligado por ser este el que cuenta con la información que requiero. Por lo tanto, se solicita a la autoridad se pronuncie respecto a la solicitud de la forma directa en la que la dirigí. Tenemos que al hacer un análisis de las constancias agregadas por el sujeto obligado, de las ligas electrónicas, tenemos que la Fiscalía redirecciona a la metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, dirige la información de incidencia delictiva y víctimas a partir del año 2015 de forma general. Es decir, se encuentra información relacionada a distintos delitos, en virtud de lo cual el sujeto obligado refiere que el artículo 246H no se encuentra en su legislación sustantiva. En el informe justificado vuelven a abordar que la Fiscalía entrega una tabla denominada operaciones con recursos de procedencia ilícita 246H de los años 2017 al 2022, en el cual incluye carpetas radicadas y el estado procesal en que se encuentran, especificando que la información proporcionada es a partir de la creación de la Fiscalía especializada en los delitos al combate a la corrupción. Por lo anterior, esta comisión tuvo bien a revisar el Código Penal del Estado de Querétaro vigente y efectivamente encontramos que el artículo 246H, el cual encuadra infracciones a que se refieren operaciones de recursos de procedencia ilícita, por lo que el sujeto obligado tuvo la posibilidad de entregar la información desde la solicitud. Ahora bien, el sujeto obligado hace la entrega de la información solicitada por la persona recurrente en el propio informe justificado, dando total respuesta antes de que se dictara una resolución. En tal virtud queda sin materia el presente recurso de revisión, por lo que lo procedente, de conformidad con el artículo 154, es sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuamos, por favor. Procedo a desahogar el recurso de revisión RR, diagonal DAC, diagonal MXC, diagonal 118, diagonal 2022, en contra del Partido Acción Nacional. La persona solicitó el listado o padrón de miembros activos y adherentes del Estado de Querétaro por municipios del partido. Asimismo, requisitos que se solicitan para poder ser miembros activos y adherentes, fechas para el trámite, nombre y puestos de los funcionarios a quien dirigirse, así como la dirección de las oficinas, según proceso de adición. Tenemos que el motivo de inconformidad es que del tiempo previsto para la entrega de información derivada de la solicitud de información ya venció de conformidad con lo establecido en la ley. Bueno, aquí tenemos que entrando al análisis del presente de recurso de revisión, tenemos que la solicitud de información fue presentada el día 26 de diciembre del 2021 y la fecha oficial de recepción fue el 27 de diciembre del 2021. Al contabilizar los 20 días hábiles que el sujeto tenía para responder, el plazo venció el día 28 de enero del 2022, considerando los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre del 2021 como días inhábiles. Por lo anterior, esta comisión tuvo a bien realizar una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia y se aprecia que no se entregó la información solicitada en el plazo legal establecido. Ahora bien, al momento de que el sujeto obligado rinde su informe justificado, hace entrega de 2 enlaces. El primero remite la información de las cifras del padrón del Estado, localizando al Estado de Querétaro y desglosado por municipios. Asimismo, se observa el Padrón Nacional de Militantes, el cual incluye los nombres y la fecha de alta del afiliado. Por lo que va al segundo punto de la solicitud de información, remite a otro enlace con el trámite a la afiliación, el cual redirecciona a una página que requiere datos generales, dirección, contacto, escolaridad, ocupación, para obtener un folio de afiliación. Es decir, el procedimiento se realiza a través de la página de internet brindada.
En consecuencia, y toda vez que la respuesta a la persona recurrente fue entregada en el informe justificado, de conformidad con el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, esta ponencia propone se sobresea el presente recurso de revisión. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuamos, por favor. Procediendo a desahogar el recurso de revisión RR, diagonal DAC, diagonal MXC, diagonal 120, diagonal 2022, en el cual la persona solicitó el número de causas penales del sistema tradicional en trámite, o bien que tengan sentencia que no esté firme indicando el número del expediente, el delito por el cual se inició, juzgado que conoce dicha causa, la fecha de inicio de cada una de ellas. Para el caso de que aquellas que tengan sentencia no firme, fecha de dictada de la resolución e instancia en la que se dictó, con el número del expediente respectivo, sentido de la sentencia, fecha de impugnación. Entonces aquí tenemos que el Poder Judicial no dio contestación a esta solicitud de información. Pero al momento de que se rinde el informe justificado, refiere el sujeto obligado que la información que es solicitada por el recurrente es información considerada como información reservada, sin que hayan agregado las actas emitidas por el Comité de Transparencia que así lo justifiquen o que pudieran acreditar lo mencionado por parte de la titular de la unidad de transparencia. Entonces, al no cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 123, 129, 108, 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo procedente es ordenar al sujeto obligado a hacer entrega de la información solicitada respecto a los puntos de los procedimientos concluidos o, en su caso, entregar las actas del Comité de Transparencia que hayan llevado el procedimiento correspondiente, por medio del cual puedan robustecer que se clasificó como reservada la información solicitada por el ahora recurrente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Perdón. Recurso de revisión RR, diagonal DAC, diagonal MXC, diagonal 122, diagonal 2022, en contra de la Fiscalía General del Estado. La persona solicitó que se me haga entrega de la siguiente información: el número de averiguaciones previas del sistema tradicional anterior al acusatorio en trámite al momento de la presentación de la solicitud de información, desglosada por delito, número de expediente, agencia en la que está radicada, no requiero nombre del agente del Ministerio Público o cargo y el delito que se investiga, el número de averiguaciones previas del sistema tradicional anterior al acusatorio, archivadas y en suspenso. Este último supuesto significa que se está en espera de mayores elementos para reiniciar la investigación. No requiero nombres del agente del Ministerio Público a cargo y el delito que se investiga. Las consignaciones efectuadas por el periodo que abarcó de 2018 a 2022, desglosada por delito, número de expediente, juzgado en el que se radicó y el delito que se investiga. Tenemos que el recurrente presentó su solicitud de información ante la unidad de transparencia de la Fiscalía el día 9 de enero del 2022 y esta comisión tuvo a bien realizar una revisión en la plataforma y observó que el sujeto obligado entrega la información el 28 de enero del 2022, es decir, la notificación se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos en el artículo 130 de la Ley de Transparencia. Por lo que vea la respuesta que dio el sujeto obligado, señala que respecto al punto 3 de la solicitud de información, que el número de averiguaciones consignadas por el periodo requerido fueron 369. Sin embargo, la información referente al juzgado de radicación y si se giró a orden de aprehensión, de presentación o citación, debió de presentar su solicitud ante el órgano jurisdiccional. De lo anterior, tal como lo manifiesta el sujeto obligado, la Fiscalía únicamente solicita al órgano jurisdiccional la aplicación de las penas de conformidad con el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que una vez radicado el expediente,
en el juzgado que le corresponde, la unidad de transparencia que debe de recibir la solicitud de información relativo a la información jurisdiccional es el Poder Judicial. De conformidad con los artículos 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, establece el procedimiento para que cada sujeto proporcione la información a través de su propia unidad. Entrando al análisis del informe justificado del Poder Judicial, de la Fiscalía, explica detalladamente que el ejercicio de la acción penal consiste en presentar la averiguación previa al juez competente y este último debe de seguir con el proceso a través de la radicación del expediente penal. Por lo tanto, la información solicitada en el punto 3, el sujeto obligado que posee la información es el Poder Judicial. Por lo que va al punto 4, tenemos que la Fiscalía contesta tal cual se preguntó tal cual lo preguntó la persona, toda vez que mencionó todas las averiguaciones previas que fueron consignadas, si se negaron órdenes de aprehensión y si se continúa hasta su total determinación. En consecuencia, el sujeto obligado ha fundado y motivado sus respuestas a la solicitud de información en su informe justificado, por lo que se propone confirmar las respuestas dadas por el sujeto obligado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, estaría sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 12º punto del orden del día, por favor. Gracias, presidente. Desahogo el procedimiento RR, diagonal DAE, diagonal MXC, diagonal 129, diagonal 2022, en contra de la Fiscalía General del Estado. La persona solicita una lista de todos los sitios en el Estado en los que una mujer puede poner una denuncia de violencia de pareja, agencias del Ministerio Público, fiscalías especializadas, centros de justicia para mujeres, etcétera. Necesito estos datos del 2000 al 2021 por cada uno de estos sitios. Necesito saber los siguientes datos: nombre del sitio, dirección, latitud, longitud, fecha de apertura, fecha de clausura, en caso de que ya no exista. Asimismo, adjunta un Excel como ejemplo de qué es lo que necesita. La inconformidad de la persona es que el enlace proporcionado por parte de la Fiscalía no cuenta con la información acerca de la fecha de la apertura de cada sitio. Y bueno, haciendo un análisis de las ligas electrónicas proporcionadas por el sujeto obligado en su respuesta, tenemos que la Fiscalía redirecciona la ubicación de cada una de las fiscalías especializadas y unidades con las que cuenta. Asimismo, dirige a la información del mapa de ubicación, dirección, contacto de cada sitio. En el informe justificado se desprende que el sujeto obligado da a conocer que la Fiscalía General del Estado se constituyó el 30 de mayo del 2016, por lo tanto la apertura se realizó a partir de esa fecha. En consecuencia, el sujeto obligado hace entrega de la información solicitada por la persona ahora recurrente en el informe justificado, dando total respuesta antes de que se dictara la resolución, y en tal virtud queda sin materia el presente recurso de revisión de conformidad con lo establecido por la fracción 3 del artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Siendo la propuesta de esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobó por unanimidad. Continuamos con el 13º punto, por favor. Si se trata de recurso RR, diagonal DAC, diagonal MXC, diagonal 137, diagonal 2022, en contra del Poder Ejecutivo. La persona solicita el número de personas presas en las penitenciarías de competencia estatal que son originarias de Hidalgo, señalar hombres y mujeres. Se solicita el número de personas detenidas por la Corporación Estatal en 2021 de origen hidalguense y especificar el delito por el que fueron aseguradas. La inconformidad de la persona ahora recurrente es en el sentido que la dependencia se declara incompetente, pero se solicita que informe sobre las instancias de las que puede otorgar información. Aquí, en respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado hace del conocimiento del peticionario que la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro no es poseedora de la información solicitada. Aunado a lo anterior, el Poder Ejecutivo proporciona los datos de contacto de la Fiscalía General del Estado para que presente su solicitud de información. Posteriormente, el sujeto obligado en el informe justificado menciona que solo es poseedor de la información que obra
en la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo y que no puede garantizar con certeza cuáles son las autoridades que pudieran tener la información requerida en la solicitud de información. En conclusión, el Poder Ejecutivo ha fundado y motivado las razones por las cuales no es competente respecto de la información que solicitó la persona ahora recurrente, toda vez que lo solicitado tiene que ver con organismos descentralizados diferentes, los cuales poseen su propia unidad de transparencia y así como organismos públicos autónomos que también cuentan con su propia unidad de transparencia y ante los cuales puede ejercer el derecho de acceso a la información. Por lo tanto, es propuesta de esta ponencia confirmar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Bueno, es el recurso de revisión RDAA 248/2022, diagonal MGC, en contra del municipio de Querétaro. La persona solicitó el nombre de las personas contratadas por honorarios de la Secretaría de la Mujer, mencionando por cada uno los sueldos brutos, temporalidad de los contratos y objeto de contratos referentes al periodo de octubre del 2021 al mes de abril del 2022, presupuesto total autorizado para la Secretaría de la Mujer del año 2022, desglosado por cada una de las partes, cuánto para la Secretaría, cuánto para el Instituto Municipal de las Mujeres y cuánto para el programa con ellas y cuánto para la Universidad de las Mujeres. Presupuesto de la Secretaría de la Mujer en 2022 para cada una de las áreas que la integran, programa de acciones con las que trabaja la Secretaría de la Mujer durante esta administración 2021-2024. Acciones en pro de las mujeres del municipio de Querétaro que la Secretaría de la Mujer ha realizado durante el periodo octubre 2021 a abril del 2022 y qué área que integra la Secretaría la realizó. La inconformidad de la persona es solamente en el sentido de que no se menciona el presupuesto total autorizado a la Secretaría de la Mujer a la Secretaría de la Mujer. Ni se desglosa el monto que se otorga la misma por cada una de las partes, la Secretaría, el Instituto Municipal de las Mujeres, programas con ellas y la Universidad de las Mujeres. El programa de acciones que se envían es del Instituto Municipal de las Mujeres y no se remiten las acciones en las que trabaja la Secretaría de la Mujer, ni tampoco las acciones en pro de las mujeres, y que la Secretaría ha realizado del mes de octubre del 2021 a abril del 2022. Bueno, aquí tenemos que el municipio, al momento de dar respuesta a la solicitud de información, entrega una relación con el número de partidas presupuestal y la cantidad total de la Secretaría de la Mujer del programa con ellas, Universidad de la Mujer y del Instituto Municipal de las Mujeres, informando que se requieren en los puntos 5 y 6 de la solicitud de información. Por último, entrega una relación con las acciones relacionadas por el Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro, las relativas al programa con ellos, y agrega un listado de acciones a implementar por el Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro, programa para igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del municipio de Querétaro, programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como el denominado apoyo para el emprendimiento para la tercera generación y clases de natación, información que corresponde a los puntos 7 y 8 de la solicitud de información. Posteriormente, en el informe justificado se desprende que el sujeto obligado da a conocer que proporcionaron la información de las partidas presupuestales autorizadas para el ejercicio fiscal 2022 de cada una de las unidades administrativas de la Secretaría. Por lo tanto, esta comisión observa que el recurrente puede acceder a la información haciendo una sumatoria de las cantidades que se entregaron para tener un monto total del presupuesto asignado a la Secretaría. Por lo que vea las acciones, el sujeto obligado agrega una relación en formato PDF con las acciones que serán ejecutadas en coordinación del programa con ellas, haciendo hincapié en que la Secretaría ejecuta las políticas públicas con las referidas unidades administrativas. Respecto a la Universidad de la Mujer, así mencionó que no existían acciones que reportar al momento de que se presentó la solicitud de información. Consecuencia, el sujeto obligado hace entrega de la información solicitada por la persona ahora recurrente en el informe justificado, dando total respuesta antes de que se dictara resolución, en virtud de que queda sin materia el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Transparencia.
siendo propuesta de la ponencia sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ay, perdón, presidente. ¿Está apagado el micrófono? Continuamos con el segundo punto del orden del día. Por el siguiente punto, por favor. Ay, perdón. RDAA 254, diagonal 2022, diagonal MGC, en contra de los servicios de salud del Estado. Tenemos personas solicitó programas o acciones realizadas durante los periodos 2015 a 2022 en la comunidad Ejido Sombrerete, Comunidad Agraria Sombrerete, ubicado en el municipio de Cadereyta de Montes. Tenemos que la persona se inconforma por la prevención realizada por el sujeto obligado. Dice que le fue solicitada que aclarara la solicitud de información, siendo que nunca se le dijo en qué sentido tenía que ser esta aclaración. Aquí tenemos que, bueno, el sujeto obligado al momento que realiza la prevención lo hace fuera del plazo establecido por el artículo 125 de la Ley de Transparencia. Esto es, se excedió en el plazo para que pudiera requerirle que la persona aclarara la solicitud, por lo tanto no lo hizo en tiempo y se tendría que tener por no válida esta prevención. Asimismo, al momento que rinde el informe justificado, el sujeto obligado continúa afirmando que el recurrente no especifica su solicitud de información, que es lo que quiere, por lo que realizando un análisis se puede observar que la solicitud claramente requiere programas o acciones realizados por ese sujeto obligado por el periodo del 2015 al 2022, referente a una comunidad denominada Ejido Sombrerete del municipio de Cadereyta de Montes. Porque incluso tenemos que en el informe justificado el sujeto obligado refiere que no sabe si se tratan de consultas médicas, las cuales sí proporcionan en dicha comunidad. Por lo tanto, la propuesta de esta ponencia es ordenar al sujeto obligado a hacer una búsqueda de la información solicitada respecto a solo a su competencia y a las acciones que se pudieron haber llevado en la comunidad ya mencionada y en los plazos establecidos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, si es tan amable. Gracias, presidente. Bueno, quisiera solicitar al Pleno autorizaran desahogar en un mismo momento 2 puntos 16º, 17º y 18º del orden del día. Correcto. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Bueno, tenemos los recursos. El 337 es en contra del municipio de Cadereyta de Montes, el 283 es en contra de la Comisión Estatal de Aguas y el 183 es en contra del Poder Ejecutivo. En estos expedientes lo que se trata de establecer es si se ya dio cumplimiento o no a la resolución dictada en su momento en los plenos emitidos por esta comisión, y en los cuales ya al hacer un análisis de todas las constancias que nos fueron agregadas por parte de los sujetos obligados, tenemos que en cada uno de los recursos de revisión ya fueron cumplidas las resoluciones dictadas por el pleno de la comisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿No existirá algún comentario adicional? Está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. Continuaríamos con el 19º punto del orden del día. Los recursos ya en la ponencia del comisionado Octavio Pastor Nieto de la Torre. Adelante, comisionado. Gracias, presidente. Antes de presentar el proyecto del recurso correspondiente a este punto, solicito el permiso del Pleno para desahogar en un momento los proyectos relativos a los recursos citados en los puntos 19 al 22 del orden del día de la presente sesión, en virtud
de que en todos ellos se presentaron las mismas circunstancias procesales. Es cuanto, presidente. Correcto. Está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para desahogar los puntos mencionados en un mismo momento. Muchas gracias. Aprobó por unanimidad. Adelante, comisionado, por favor. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, presento a continuación los proyectos de acuerdos de cumplimiento de los recursos de revisión 354/2021, 100, 109 y 112 del 2022, en los que después de analizar las documentales exhibidas por los sujetos obligados para acreditar el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Pleno de esta comisión, esta ponencia dio cuenta que con ellas los sujetos obligados lograron acreditar su cumplimiento sin que los recurrentes manifestaran inconformidad alguna en el plazo concedido para ello. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia tener a los sujetos obligados de los recursos de revisión 354/2021, 100, 109 y 112 del 2022, dando cumplimiento a las resoluciones aprobadas por el Pleno de esta comisión y en virtud de ello, ordenar su archivo como asunto totalmente concluido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 23º punto del orden del día, por favor, comisionado. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 228/2022, interpuesto en contra del municipio de Sequil Montes por las respuestas a la solicitud de información presentada por el recurrente, en la cual solicitó las actas de cabildo ordinarias y extraordinarias de la administración de Gilberto Carlos Monte de García, años 2003 al 2006, y de Hipólito Martínez Arteaga, de los años 2009 a 2012. Información que, de conformidad con los artículos 3, fracción 13, inciso C, y 67, fracción 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, es pública. El recurrente señala que no le fue entregada la información en formato PDF bajo el argumento del sujeto obligado de no contar con los recursos materiales, técnicos y humanos para digitalizar la información, por lo que puso a disposición del recurrente la información para su consulta, lo cual fue reiterado en su informe justificado, agregando que la información se encuentra empastada en libros y que ello impide su digitalización, así como que en la Secretaría del Ayuntamiento laboran únicamente 3 personas quienes tienen obligaciones definidas, por lo que es imposible que dejen de realizarlas. Al respecto, es oportuno señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, en su artículo 7º, impone obligaciones a todos los servidores públicos de los sujetos obligados, así como el personal a su cargo, quienes están sometidos por el principio de publicidad de sus actos y obligados a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública. Por lo anterior, y si bien es cierto el sujeto obligado no negó la entrega de la información al recurrente al ponerla a su consulta en su domicilio, conforme a lo que señala el artículo 124 de la Ley de Transparencia Local, también lo es que los argumentos esgrimidos por el sujeto obligado para intentar justificar este cambio en el formato de entrega resultaron contradictorios y evasivos al señalar que tienen poco personal y obligaciones definidas, sin considerar que el respeto al ejercicio del derecho de acceso a la información también es una de las obligaciones de todo servidor público. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia ordenar al sujeto obligado a entregar al recurrente las actas de cabildo ordinarias y extraordinarias de los años 2003 al 2006 y de 2009 al 2012 en archivos PDF, sin costo para el recurrente, de conformidad con los artículos 111, 121, 124, 139, 143 y 149, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente. Está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 24º punto del orden del día. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno,
presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión número 231, diagonal 2022, interpuesto en contra del municipio de Querétaro, en el que el recurrente se inconformó, manifestando que no le fue entregada la información solicitada en los numerales 1, 4, 6 y 10 de su solicitud de información presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, consistente en currículo vitae en versión pública de Herbert Hernández, Roel Gonzalo Bailón Rodríguez, Juan Baeza Sánchez y doctora Antonella Leal Munguía. Información que, de conformidad con los artículos 3, fracción 13, inciso C, artículos 66, fracciones 6, 15, 16 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, es pública. El sujeto obligado anexó a su informe justificado la información faltante respecto de los numerales 1, 4, 6 y 10 y de la solicitud de información. Sin embargo, al hacer un análisis a las documentales entregadas por el sujeto obligado, supuestamente en versión pública solicitada en el punto 11, relativas a las audiencias de calificación realizadas el 22 de febrero del 2022 en el juzgado cívico, esta ponencia da cuenta que no cumple con los ordenamientos legales que determinan la información que puede clasificarse como confidencial, así como la información en que se debe realizar la versión pública de un documento, de acuerdo a lo que señalan los artículos 7, 43, fracción 2, 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y numerales 57, 59 y 61 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas. En ese sentido, y a pesar de que el recurrente no manifestó inconformidad alguna respecto de lo anterior, su elaboración es contraria a lo ordenado por los artículos de la Ley de Transparencia y los lineamientos generales antes mencionados. Y en virtud de ello, es obligación de esta comisión actuar en suplencia de la queja del recurrente, quien no está obligado a conocer la forma en que se debe elaborar una versión pública, como sí lo está el sujeto obligado, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión únicamente respecto a la información solicitada en los numerales 1, 4, 6 y 10, en virtud de que el sujeto obligado agregó los documentos faltantes antes de que se dictara la presente resolución. 3. Ordenar al sujeto obligado y al Comité de Transparencia determinar las partes o selecciones confidenciales de cada documento solicitada en el numeral 11, si la hubiere. 2. El Comité de Transparencia deberá emitir una resolución confirmando, modificando o revocando la clasificación de la información y, en su caso, ordenando la elaboración de la versión pública del documento. Siguiente. Realizar la versión pública del documento que así sea ordenada por el Comité de Transparencia conforme a lo que establecen los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 111, 121, 124, 139, 143, 149, fracciones 3, artículo 154, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente. Está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, señor. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, por favor, comisionado. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión número 239, diagonal 2022, interpuesto en contra de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, en el que el recurrente se conformó en contra de la falta de respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual solicitó número de contrato que se ha otorgado a la empresa AR Asesores y Ediciones SADCB al sitio web www.ceonline.com.mx y a la empresa Camping and Elections México C&E
en los ejercicios presupuestales 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 y el presupuesto montos económicos y o financieros. Información que de conformidad con los artículos terceros, fracción 13, inciso C, artículos 66, fracciones 20, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro es pública. El recurrente se duele señalando que el sujeto obligado no dio respuesta en tiempo a su solicitud de información, a lo cual el sujeto obligado manifiesta que el 24 de mayo de 2022 atendió la solicitud de información del recurrente, lo cual ocurrió de forma extemporánea, considerando que el plazo de 20 días hábiles para que el sujeto obligado diera respuesta a la solicitud de información concluyó el día 12 de abril del 2022 y el plazo para informar el sitio internet en el que se encontraba disponible la información solicitada, que es un plazo de 5 días hábiles, concluyó el día 22 de marzo del mismo año, por lo que de conformidad con los artículos 128 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, ¿sí?, sitio de internet que esta ponencia además consultó sin que se apreciara la información solicitada. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia ordenar al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva de toda la información solicitada y entregarla al recurrente, de conformidad con los artículos 111, 121, 124, 139, 143 y 149, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Adelante con el siguiente punto, por favor, comisionado. Gracias, comisionado presidente. Con el apoyo del Pleno, presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 249/2022, interpuesto en contra del Partido Acción Nacional, en el que el recurrente se inconformó por la falta de respuesta a su solicitud de información presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual solicitó lo siguiente: el nombre completo, cargo, ingresos por dieta, sueldo o prestaciones de familiares de primer grado del secretario Agustín Dorantes Lambarri, que laboren como personal de confianza, personal de base, personal temporal o por honorarios en el gobierno del Estado de Querétaro y o dependencias que pertenezcan a la estructura del gobierno central, paraestatal, fideicomisos u organismos descentralizados en los ejercicios presupuestales 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Información que de conformidad con el artículo 3, fracción 13, inciso C, 66, fracciones 6, 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro es pública. El recurrente se duele señalando que el sujeto obligado no dio respuesta en tiempo a su solicitud de información, a lo cual el sujeto obligado manifiesta que el 23 de junio del 2022 notificó al recurrente el acuerdo de incompetencia emitido por su unidad de transparencia, lo cual ocurrió de forma extemporánea, considerando que el plazo de 3 días hábiles para ello concluyó el día 18 de abril de 2022, de conformidad con el artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Al hacer un análisis de la información solicitada por el recurrente, resulta evidente que esta solicitud de información del gobierno del Estado de Querétaro tiene sujeto obligado distinto al Partido Acción Nacional, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, así como el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, que establecen que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los órganos públicos locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizadores de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, por lo que de conformidad con el artículo 8 de la ley antecitada no están obligados a entregar información que no genera o que no está en su posesión.
En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión en virtud de que el Partido Acción Nacional no genera ni tiene bajo su resguardo o depósito la información solicitada por el recurrente y por lo tanto no está obligado a proporcionarla, por lo que se deja a salvo los derechos del recurrente para presentar nuevamente su solicitud de información, si así lo decide, ante el sujeto obligado competente para ello, de conformidad con el artículo 108, 134 y 154, fracción 4, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente. Gracias. Está sometida a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, comisionado. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 0253/2022, interpuesto en contra de la Comisión para el Fomento Económico de las Empresas en el sector industrial, comercial y de servicios en el Estado, en el que el recurrente se informó por la falta de respuesta a su solicitud de información presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual solicitó lo siguiente: el nombre completo, cargo, ingresos por dietas, sueldos o prestaciones de familiares de primer grado del secretario Agustín Dorantes Lambarri, que laboren como personal de confianza, personal de base, personal temporal o por honorarios en el gobierno del Estado de Querétaro y o dependencias que pertenezcan a la estructura del gobierno central, prestatal, fideicomisos o órganos descentralizados de los ejercicios presupuestales 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Información que de conformidad con el artículo 3, fracción 13, inciso C, 66, fracciones 6, 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Querétaro es pública. En su informe justificado, el sujeto obligado informó la inexistencia de la información solicitada en sus registros, sin que resulte necesario que su comité de transparencia confirme la inexistencia de la información en virtud de que no es información que el sujeto obligado deba generar, de conformidad con el artículo 3 del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial, Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro, y del criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, no está obligado a entregar información que no esté en su posesión o que no obre en algún documento. En virtud de lo anterior, es propuesta de esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión en virtud de que la Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial, Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro informó la inexistencia de la información solicitada en sus registros de conformidad con los artículos 8, 148 y 154, fracción 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Está sometida a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobó por unanimidad. Continuamos por el siguiente punto en el orden del día, comisionado, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Con el permiso del Pleno, presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión número 257/2022, interpuesto en contra del municipio del Marqués, en el que el recurrente se inconformó en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual solicitó lo siguiente: el número total de trabajadores que laboran en este municipio, nombre, puesto y sueldo mensual que percibe cada uno de los trabajadores del municipio del Marqués Querétaro. Información que de conformidad con los artículos 3, fracción 13, inciso C, 66, fracciones 6, 7 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro es pública. De la respuesta del sujeto obligado se desprende que informó respecto al punto número 1 el número de empleados de ese municipio,
lo cual coincide con lo solicitado por el recurrente. Respecto a la información solicitada en el punto número 2, el sujeto obligado informó que se encuentra impedido de proporcionar los nombres de los trabajadores de ese municipio por estar catalogado como datos personales que hace identificable a cada individuo. En ese sentido, es importante hacer del conocimiento del sujeto obligado que el nombre de los servidores públicos no es considerado un dato personal, ya que como se analizó párrafos anteriores en el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, ordena en su fracción 6 y 7 publicación del directorio de los servidores públicos, incluyendo otros datos, entre otros datos, incluyendo su nombre, y los tabuladores de remuneraciones. Deben indicar la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, sin que las fracciones del artículo en análisis sean limitativas, ya que estas únicamente determinan la información mínima que los sujetos obligados deben publicar de forma permanente en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal de Internet. Al respecto, los artículos 4 y 11 de la ley antes citada establecen que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, como también así lo establece el principio de publicidad al precisar que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Estado, de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública, con el objeto de que todo acto de autoridad sea sujeto al conocimiento de la ciudadanía. Por lo que el argumento emitido por el sujeto obligado, sin fundamento legal alguno, relativo a que el número de los servidores públicos es un dato personal, no resulta acorde con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, como tampoco lo es la entrega del tabulador de sueldos y salarios, ya que el documento en análisis no contiene los nombres de los servidores públicos que laboran en ese municipio, indicando la remuneración bruta y neta de cada uno, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, ni tampoco señala la periodicidad de dicha remuneración, como lo ordena la fracción 7 del artículo 66 antes citado. En virtud de lo antes expuesto, es propuesta de esta ponencia confirmar la respuesta del sujeto obligado únicamente relativa al numeral 1 y revocar la respuesta del sujeto obligado respecto al numeral 2 y ordenarle entregar al recurrente la información solicitada en este punto de conformidad con los artículos 111, 121, 124, 139, 143, 149, fracciones 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Apruebo por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, por favor, comisionado. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Con el permiso del Pleno, presento a continuación el proyecto de resolución del recurso de revisión 321/2022, en el cual, considerando que mediante acuerdo de fecha 4 de julio del 2022, notificado al recurrente el día 8 del mismo mes y año, el requerimiento hecho para que aclare sus motivos de inconformidad de forma congruente con la solicitud de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, para la cual se les concedió un plazo de 5 días hábiles, mismo que concluyó el día 5 de agosto de 2022 sin que lo haya hecho. Es propuesta de esta ponencia desechar el recurso de revisión 321/2022 y ordenar su archivo en virtud de no cumplir con los requisitos legales necesarios para su procedencia, de conformidad con los artículos 142 y 153, fracciones 2 y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, comisionado. ¿Está sometido a votación, por favor? Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 30º punto del orden del día. Son los recursos ya que se radicaron en la ponencia de un servidor. Quisiera pedir la autorización del Pleno para resolver en un mismo momento los puntos 30 y 31, ya que concurren las mismas circunstancias. Si no hay ninguno, está sometida a votación. Muchas gracias. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Para desahogar el punto 30 y 31 en un mismo momento. Muchas gracias. Comentar que son 2 recursos presentados en contra de los servicios de salud del Estado de Querétaro, el 312, y del Poder Judicial del Estado de Querétaro, el 318. Ambas solicitudes fueron presentadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. También a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se recibieron recursos de revisión en contra de la respuesta que brindaron los sujetos obligados a las solicitudes realizadas. Sin embargo, al realizar un análisis de las causales de procedencia del recurso de revisión en materia de acceso a la información contenidas en el artículo 141 de la ley local, se encontró que en ambos recursos los promoventes pretendieron ejercer el derecho de acceso a datos personales en la vía de acceso a la información, por lo que resultaba improcedente el trámite de los recursos y las solicitudes que los encausan. Por ello es propuesta de esta ponencia desechar ambos recursos de revisión por no actualizar algunos de los supuestos de procedencia contenidos en la Ley de Transparencia Local, esto de conformidad con el artículo 155, fracción tercera, también de la misma Ley General. Por lo tanto, reitero, el sentido es desechar los recursos de revisión y ordenar el archivo como totalmente concluidos, dado que no es la vía adecuada para hacerlos valer. Estaría sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuaremos con el punto 32º del orden del día, que es un recurso presentado en contra de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Se presentó la solicitud de información original mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y el 16 de junio del presente año se tuvo por recibido el recurso de revisión en contra de la respuesta también a esta solicitud de información. Sin embargo, al realizar un análisis del plazo establecido en el artículo 140 de la Ley de Transparencia Local para la interposición del recurso de revisión, se encontró que el sujeto obligado notificó al promovente su respuesta el 25 de mayo del año en curso, por lo que el plazo para interponer el recurso fenecía el 15 de junio y el recurso fue presentado el día 16, por lo cual es extemporáneo. Por ello es propuesta de esta ponencia desechar el recurso de revisión por extemporáneo al haber transcurrido el plazo establecido en la ley para su presentación, de acuerdo con la fracción primera del artículo 153 de la ley local. Si no existe algún comentario adicional, estará sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 33º punto del orden del día. Es un recurso interpuesto en contra del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro. El promovente presentó su solicitud de información en fecha 7 de junio del 2022. En fecha 9 de junio del 2022, se recibió por esta comisión el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de información. Sin embargo, al realizar un análisis de los requisitos de presentación del recurso contenidos en las fracciones quinta y sexta del artículo 142 de la ley local, se encontró que el promovente no planteó con precisión su inconformidad o agravio, por lo cual se le formuló un requerimiento mediante acuerdo de fecha 3 de agosto del 2022, para efecto de que informara puntualmente a esta comisión los motivos de inconformidad en torno a la respuesta recibida a solicitud de información. Lo anterior bajo el apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo requerido sería procedente desechar el recurso. El acuerdo fue notificado al promovente el 5 de agosto de 2022 mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, sin que se desahogara la prevención. Por ello, es propuesta de esta ponencia desechar el recurso de revisión por no cumplir con los requisitos de ley y desahogar el requerimiento formulado de conformidad con las fracciones segunda y séptima del artículo 153 de la Ley de Transparencia Local y en consecuencia ordenar el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad.
Pasando al punto 34 en el orden del día, es un recurso presentado en contra de la Comisión Estatal de Infraestructura. El 28 de junio se presentó una solicitud de información mediante la plataforma nacional dirigida a la comisión. En fecha 1 de agosto se tuvo por presentado el recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información. Sin embargo, al realizar un análisis del plazo con el que contaba el sujeto obligado para brindar respuesta a la solicitud de información, de conformidad con el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se encontró que este comprendía del 29 de junio al 16 de agosto del 2022, teniendo en consideración los días señalados como inhábiles en la normatividad de la materia, y el recurso de revisión se presentó el 1 de agosto. En consecuencia, toda vez que el recurso se presentó antes de que venciera el plazo del sujeto obligado para emitir la respuesta, es improcedente. Por lo anterior, es propuesta esta ponencia desechar el presente recurso de revisión de conformidad con la fracción segunda del artículo 153 de la Ley de Transparencia y ordenar el archivo de la causa como asunto totalmente concluido. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, aprobó por unanimidad. Quisiera solicitar la autorización del Pleno para resolver en un mismo momento los puntos señalados en el orden del día como 35 y 36. Son recursos de protección de datos personales presentados en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro. Si no existe algún comentario adicional sometido a votación, por favor. Muchas gracias. Informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para desahogar el punto 35 y 36 en un mismo momento. Muchas gracias. La promovente presentó 2 solicitudes de protección de datos personales dirigidas a la Universidad Autónoma de Querétaro. En fechas 6 y 7 de junio del 2022, se recibieron por esta comisión los recursos de revisión interpuestos contra la falta de respuesta a la solicitud de protección de datos personales. Sin embargo, al realizar un análisis de los requisitos y causales de procedencia del recurso de revisión en materia de protección de datos personales contenido en los artículos 94 y 95 de la ley local de la materia, se encontró que no era congruente la inconformidad planteada para la procedencia de los recursos, toda vez que las constancias que se encontraron en las respuestas a ambas solicitudes emitidas por el sujeto obligado. En este sentido, se previno a la recurrente para efecto de que informara puntualmente su inconformidad en torno a las respuestas recibidas a solicitudes de protección de datos, lo anterior bajo el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con lo requerido, sería procedente el desechamiento de los recursos. Los acuerdos se notificaron en fecha 12 de julio y 5 de agosto del presente año en curso mediante la plataforma sin que la persona recurrente desahogara lo requerido. Por ello es propuesta esta ponencia desechar los recursos de revisión por no desahogar los requerimientos formulados ni actualizar las causales de procedencia establecidas en la normatividad de la materia de conformidad con la fracción cuarta del artículo 102 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Querétaro y en consecuencia ordenar el archivo de los expedientes como totalmente concluidos. Si no existe algún comentario adicional, estaría sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuaríamos con el 37º punto en el orden del día. El recurso fue presentado en contra del municipio de Querétaro mediante la plataforma nacional, donde se requería saber si las 2 ciudadanas son empleadas del municipio de Querétaro y o del DIF municipal de Querétaro. El sujeto obligado brindó respuesta a la solicitud, señalando que la información se encontraba disponible para su consulta en su página institucional y respecto a lo requerido por el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, el DIF, señaló que no era competente para entregar dicha información. En la motivación del recurso, el recurrente señala que la información contenida en la página se encuentra desfasada y mi solicitud no fue cómo puedo consultar la información, sino que me den una respuesta con un sí o un no, según su escrito. Al rendir el informe justificado, el sujeto obligado manifestó que ratificaba el sentido de su respuesta inicial. Revisando las constancias, se encontró que el sujeto obligado notificó la respuesta al promovente en el último día del plazo establecido en el artículo 130 de la ley local, informando que la información se encontraba disponible para su consulta y a su vez declarándose parcialmente incompetente. Sin embargo, de la fundamentación de la respuesta se advierte que no se observaron los plazos
para poner a consulta la información e informar, valga la redundancia, al solicitante respecto de la incompetencia parcial de conformidad con lo establecido por los artículos 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y en el informe justificado el sujeto obligado sostuvo el sentido de su respuesta inicial. Por lo anterior, es propuesta de esta ponencia revocar la respuesta otorgada a la solicitud de información que se impugna al no cumplir con la fundamentación necesaria en la respuesta emitida y, en consecuencia, ordenar al municipio de Querétaro la entrega de la información a la persona solicitante. Lo anterior con fundamento del artículo 149, fracción tercera de la Ley de Transparencia Local. Si no existe algún comentario adicional, estaría sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 38º punto en el orden del día. Este es un recurso presentado en contra del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Solicitaba conocer los sueldos mensuales y las prestaciones de las y los magistrados del Poder Judicial, así como el fundamento legal de los subsidios otorgados. Requiero los comprobantes de pago de nómina de los últimos 3 meses en versión pública. El sujeto obligado informó al solicitante que los comprobantes de pago eran entregados mediante su portal institucional a cada trabajador y señaló que se encontraban disponibles para su consulta los tabuladores de remuneraciones públicas en su portal institucional. El recurrente señaló que el sujeto obligado estaba haciendo omiso en la entrega de los recibos de pago de los últimos 3 meses, toda vez que señalaba que se notifica a los empleados a través de su portal, pero pasa por desapercibido que es la misma institución a través de su departamento administrativo quien genera los recibos de pago quincenales, de modo que están ocultando información a la que tengo derecho como ciudadano, señaló al recurrente. Al rendir el informe justificado, el sujeto obligado acreditó haber remitido mediante correo electrónico al recurrente un total de 78 versiones públicas de los recibos de nómina de los magistrados que integran el Poder Judicial del Estado de Querétaro, correspondientes a los 3 meses previos a la fecha de la presentación de la solicitud, información que desahogaba la solicitud en su totalidad. Por ello, sería propuesta a esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión de conformidad con la fracción tercera del artículo 154, toda vez que el sujeto obligado entregó al ciudadano la información completa requerida en la solicitud de información inicial antes de que se dictara la presente resolución. Si no existe alguna consideración adicional, sería sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuamos con el 39º punto en el orden del día. Es un recurso presentado en contra del municipio de Querétaro, en donde se solicitaba el contrato que firmó el municipio con el Club Querétaro Solaz Deportes y Entretenimientos para la utilización del Estadio Olímpico Querétaro, el Estadio Olímpico Alameda para la categoría femenil dicho club, y que participa en la Liga MX y que empezó a utilizar a partir de enero. El sujeto obligado brindó respuesta a la solicitud informando al solicitante que tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos no encontró contrato alguno en el supuesto referido. En el recurso, el recurrente señaló que no se entregó el contrato para la utilización del Estadio Olímpico Querétaro o Estadio Olímpico Alameda y que empezaron a partir de enero del 2022 y que no consideraba correcto que se alegara desconocer tener dicho contrato. En el informe justificado, el sujeto obligado, municipio de Querétaro, manifestó que sostenía que el sentido de su respuesta inicial, toda vez que no existe relación contractual entre el municipio de Querétaro y el recinto deportivo denominado Estadio Olímpico de Querétaro, aunado a que de conformidad con el Programa Estatal del Deporte 2019-2021, el recinto referido se encuentra a cargo del Instituto del Deporte y la Recreación del Gobierno del Estado de Querétaro, organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado. Por ello, es propuesta de esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión, toda vez que al rendir el informe justificado, el sujeto obligado fundó y motivó con mayor precisión la incompetencia que aduce respecto a la información requerida. Lo anterior con fundamento en el artículo 149, fracción primera de la Ley de Transparencia Local. Si no existe algún comentario adicional, estaría sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, se aprobó por unanimidad. Continuamos con el punto 40 del orden del día. Este es un recurso presentado en contra del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro,
en donde se solicita el contrato que firmó el municipio con el Club Querétaro Solar Deportes y Entretenimientos para la utilización del Estadio Olímpico Alameda o Estadio Olímpico Querétaro. En este caso, el sujeto obligado brindó la respuesta a la solicitud, informando al solicitante que ese organismo público descentralizado, Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, no contaba con contrato alguno celebrado por el municipio de Querétaro. Los motivos de inconformidad fueron que no se le están entregando dicho contrato. En el informe justificado, el sujeto obligado manifestó que sostenía el sentido de su respuesta inicial, toda vez que al ser un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, es incompetente para proporcionar documento alguno celebrado entre el municipio de Querétaro y la persona moral referida. Del análisis de constancias que integran el recurso de revisión, se encontró que el solicitante requirió un contrato celebrado por un sujeto obligado diverso al que remitió su solicitud, por lo que el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado se encuentran imposibilitados de entregar la información solicitada. En consecuencia, es propuesta esta ponencia confirmar la respuesta brindada por el sujeto obligado a la solicitud de información que se impugna, toda vez que la información requerida no es de su competencia, lo anterior de conformidad con el artículo 149, fracción segunda de la Ley de Transparencia Local. Si no existe algún comentario adicional, estaría sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Continuando con el punto 41 del orden del día. Este es un recurso de revisión presentado en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde la solicitud original trataba de lo siguiente. ¿Me podrían enviar una lista con los correos electrónicos de los entrenadores deportivos universitarios de todas las disciplinas deportivas? En respuesta a eso, el sujeto obligado generó un documento informando al proveedor el nombre, correo electrónico y datos de contacto de los responsables de las disciplinas deportivas de las facultades y planteles que integran la Universidad Autónoma de Querétaro. En el recurso, el recurrente señaló que no se le proporcionó la información solicitada, le proporcionaron los correos de los promotores deportivos en cada facultad y los entrenadores de preparatoria de distintos municipios. Yo solicité los correos electrónicos de los entrenadores deportivos de todas las disciplinas deportivas de la Universidad Autónoma de Querétaro que compiten en CONDE. Al rendir el informe justificado, el sujeto obligado ratificó el sentido de su respuesta, destacando que entregó la información tal y como fue requerida inicialmente respecto de cada facultad y plantel de la Universidad Autónoma de Querétaro y proporcionando los datos de contacto de los entrenadores de todas las disciplinas. En el análisis de las constancias se encontró que al plantear el agravio para la procedencia del recurso, el promovente agregó información adicional a la requerida inicialmente al sujeto obligado, lo que constituye una ampliación de la solicitud inicial y por lo tanto resulta improcedente. En consecuencia, es propuesta de esta ponencia confirmar la respuesta brindada a la solicitud de información que se impugna, toda vez que el sujeto obligado emitió respuesta íntegra a la solicitud de información que en este momento se impugna. Lo anterior con fundamento en la fracción segunda del artículo 149 de la ley local. Si no existe algún comentario adicional, está sometido a votación, por favor. Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos con el 42º punto del orden del día. Es un recurso presentado en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en donde el recurrente presentó una solicitud de información requiriendo lo siguiente. ¿Qué plaguicida se está utilizando en la entidad en lugar del glifosato? ¿En cuáles casos usaban glifosato en la entidad y para qué actividades? ¿Cuáles han sido los beneficios de la eliminación del uso del glifosato? ¿Cuál ha sido la diferencia en la producción en la entidad de 2018 al 2020 con respecto al 2021 y lo que va del 2022? El sujeto obligado informó al solicitante que tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos no encontró la información requerida y señaló al sujeto obligado que podría contar con la información. Sin embargo, el recurrente señala que impugna la respuesta al no existir evidencia de haber realizado una búsqueda exhaustiva. Al rendir el informe justificado, el sujeto obligado señaló que no encontró indicios en sus archivos de la información requerida, derivado de sus competencias y atribuciones, y manifestó haber brindado el trámite respectivo a la solicitud de información al turnar la misma a las áreas que podrían contar con la información y acreditó su dicho con diversos oficios agregados al informe justificado. En consecuencia, toda vez que mediante el informe justificado
el sujeto obligado acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información requerida en las áreas competentes de conformidad con su competencia de atribuciones, es propuesta esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión de conformidad con la fracción tercera del artículo 154 de la ley local. Sería, ¿cuánto está sometido a votación, por favor? Presidente, le informo que existen 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Una vez agotados los puntos anteriores, encontrándonos en asuntos generales, consulto al comisionado si tiene algún asunto a tratar para, de ser así, favor de inscribirlo con la secretaria ejecutiva. Ninguno, presidente. Muchas gracias. De mi parte tampoco. Presidente, le informo que no hay asuntos registrados en la parte final, que son asuntos generales. Muchas gracias. No habiendo más asuntos por desahogar y siendo las 12:30 horas del día de su inicio, se da por terminada la sesión del Pleno, instruyendo a la secretaria ejecutiva a que elabore el acta respectiva. Muchísimas gracias. Buena tarde. Buenas tardes.